Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda Ricardo Monteagudo, un hermano cusqueño, desde la ciudad de Lima para todo el Perú a través de la señal descentralizadora de Perú TV. Nos acompaña, como siempre, el presidente de la Asociación Médica del Perú, el doctor Herbert Cuba. Gracias, doctor, por estar con nosotros una vez más. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, yo tengo que empezar ahora, antes de entrar de lleno, los temas de salud, que son los que siempre nos convocan, doctor, decir que usted está de candidato al Congreso. Caramba, es un excelente representante del gremio médico y va con el número 27 por la agrupación política Alianza para el Gran Cambio. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, sí, yo he venido trabajando muchos años en el partido Alianza para el Progreso, soy fundador de ese partido y en consecuencia ahora se ha hecho una alianza, lo que se llama el sancochao, ¿no?, de PPK, y evidentemente mi partido le cupo, tuvo unos cupos, ha tenido 5 cupos en Lima Metropolitana, de los cuales por elecciones internas me han asignado a mí el cupo, uno de los cupos. Sé perfectamente que en algunas regiones, por ejemplo Arequipa, existe un cupo para Arequipa y creo que es el número 1 para Arequipa por Alianza para el Progreso. Sin embargo, ya estamos aquí, además soy arequipeño, soy miembro del equipo de plan de gobierno de PPK, me ha tocado la tarea de hacer el plan de gobierno en salud, donde hemos debatido arduamente, y lo que realmente me ha agradado en ese equipo de trabajo es que hemos logrado incorporar en el plan de gobierno de PPK una serie de aspectos que hemos venido trabajando nosotros. Uno de ellos, por ejemplo, es la formalización del empleo. En el plan de gobierno se señala al 80%, lo que significa en modo directo formalización del empleo con salud, seguridad social, pensiones y riesgos profesionales y accidentes, y además cesantía. En consecuencia, ese es un muy buen punto para avanzar hacia la salud y seguridad social universal. Y el segundo punto que se ha planteado es generar modificaciones a la ley de aseguramiento universal con la finalidad de poder cubrir ese espacio que no se va a lograr con el aseguramiento universal. Y por otro lado se ha planteado, así con financiamiento, la erradicación de la tuberculosis en el Perú, en el más breve plazo, tomando en cuenta que tenemos 35.000 casos al año y en consecuencia es posible, con un financiamiento adecuado, pensar en la erradicación de la tuberculosis. Y también se han visto 4 áreas muy importantes para la salud, que son los determinantes de la salud. Se ha hablado del agua potable y saneamiento, que es una preocupación que ya traía Pedro Pablo Kuczynski con su ONG del agua. Se ha hablado de la vivienda, no solamente pensando en la vivienda como programa Mi Vivienda para los sectores medios de la sociedad, para la clase media, sino pensando sobre todo en los sectores populares a través de los programas de viviendas baratas, pero también de la autoconstrucción a través de los fondos de autoconstrucción, que ya existen pero que se tienen que modificar y fortalecer. Y el otro tema que se ha conversado muchísimo es el tema de la nutrición. Aquí se tiene que trabajar para concentrar esfuerzos en el tema de la nutrición, de tal manera que podamos erradicar la desnutrición, por lo menos la infantil. Ese es un tema que hemos conversado y hemos conversado ampliamente. Y el cuarto tema es el tema de los servicios de salud. Y aquí se ha discutido ampliamente el tema de los recursos humanos. Yo he sido un defensor de los derechos laborales de los servidores de salud, de los médicos, las enfermeras, las obstetrices, los técnicos, los químicos farmacéuticos, los psicólogos, los técnicos administrativos, los técnicos de enfermería, los auxiliares de enfermería, hasta los de mantenimiento, etcétera, de tal manera que hemos hecho comprender que dentro de la formalización del país tiene que haber una formalización del empleo también para el sector estatal. Y en este acápite tenemos que pensar que el Perú tiene un 48% de los servidores todavía en situaciones precarias, de 170.000 empleados y servidores que tiene el sector salud en su conjunto. También se ha conversado muchísimo sobre el tema de la construcción de nuevos hospitales. Tenemos nosotros que un déficit enorme de infraestructura hospitalaria en todo el Perú. Actualmente el Perú tiene 8.200 establecimientos de salud a nivel nacional, tomando en cuenta lo que es sanidad de fuerzas policiales, sanidad de fuerzas armadas, salud, Ministerio de Salud. Y yo creo que esa oferta es muy insuficiente para las necesidades que tiene el país y hacer que estas
estos servicios de salud estén en los lugares más pobres, y no como ocurre hoy día, que ya lo hemos conversado en alguna otra oportunidad, que los establecimientos de salud están construidos en los sectores más pudientes. Y es más, en este año, en este lustro del presidente Alan García, se está construyendo un enorme hospital, que es el Hospital del Niño, en San Borja, cuando de repente debió ser construido pues en San Juan de Lurigancho, en Villa El Salvador, o en Comas, por ahí, Caraballo, ¿no? O en Lima Este, ¿no? Sin embargo, esto no ha sido así, y esto es un déficit que se tiene que solucionar. Y el otro tema que creo que es sumamente importante tiene que ver con los derechos de los pacientes. Hay un vacío enorme porque el gobierno y el Estado no cumplen con ofrecer servicios de calidad a la población, y hay, la verdad de las cosas, hay muchísima injusticia en el acceso a la población a los servicios de salud. El tema de las emergencias es clamoroso, lo hemos conversado en alguna otra oportunidad, y toda la forma como se entregan los servicios, violando los derechos sistemáticamente de la población. Y yo creo que ahí esto significa en el fondo, que también se ha conversado el tema, en un incremento presupuestal importante para la salud. Estamos hablando por lo menos del 7.5% del PBI, lo que significaría más o menos en términos del PBI del año 2009, más o menos unos 9.000 millones de dólares para toda esta tarea, lo que significa casi duplicar el presupuesto en salud. Y esta tarea se encuentra dentro de todo el plan de lucha contra la pobreza que tiene PPK, porque PPK ha señalado erradicación de la pobreza, esa es su meta, es su tema, y a mí me ha tocado discutir ampliamente el tema de lo que es salud. Yo creo que hay un espacio importante, ¿no?, para la salud en este plan de gobierno. Yo estoy muy ilusionado en que estos aspectos que hemos conversado ampliamente, sobre todo pasar del negocio de la enfermedad al negocio de la salud, como planteamos nosotros, sea pues un éxito en este momento. La prevención, digamos, como claro, concepto, como ideología. Como ideología, porque actualmente el negocio de la enfermedad nos llama a todos los recursos. Tenemos que avanzar que este no sea el negocio de las empresas ni de la gente, el negocio debe ser la salud, cómo prevenir, la prevención debe ser el negocio, porque ahí también hay utilidades. Sin embargo, yo creo que ese concepto inmenso estamos precisamente trabajando en el plan de gobierno de PPK. Otro tema con el que hemos conversado con usted en más de una oportunidad, y que me imagino que debe estar también considerado, es la necesidad de incrementar considerablemente el número de profesionales médicos, ¿no? Así es. Hablábamos de que teníamos ¿cuántos? Y que nos 40.000 y requeríamos 80.000. 80.000. Este es un tema, una tarea de 10, 15 años, ¿no? Pero no solamente necesitamos médicos, necesitamos enfermeras, necesitamos obstetrices, es decir, necesitamos una enorme inversión en recursos humanos en el país, y para ello va a haber necesidad en el mediano plazo, porque va a ser imposible hacerlo en el corto plazo porque no existe en el mercado. Tenemos que ampliar el número de profesionales para incrementar la oferta de servicios a la población. Actualmente la población tiene un 25% sin atención médica, y yo creo que eso es un aspecto central. Por ello creo que tal cual ha sido diseñado este programa, ojalá que haya el éxito correspondiente. Y a mí evidentemente me queda aquí la tarea de luchar por entrar al Congreso para fiscalizar que esas promesas se cumplan en primer lugar. No nos cabe la menor duda. Y en segundo lugar, y si es posible aportar del Ejecutivo, también lo haremos, porque estamos, creo, en una preparación para poder darle la sostenibilidad a un proyecto de salud que debe ser de largo plazo. No nos cabe la menor duda, doctor Herbert de Cuba, que si usted llega al Congreso, sus aportes sean importantísimos, vitales, en cierta medida, y acá no le estamos haciendo propaganda a PPK, si algo se distingue es, más allá de cuestiones ideológicas o partidarias, de la seriedad de sus propuestas y de la forma como está elaborando un plan de gobierno, ¿no? Y en ese sentido creemos que usted debe estar aportando ya mucho. Yo creo que el tema del sancochado es una propuesta muy interesante, ojalá que la población lo comprenda. Es decir, aquí se han mezclado varios esquemas, la mano derecha y la mano izquierda, como se dice. Es decir, por un lado se pretende continuar un crecimiento económico importante, pero por otro lado se ve pues que necesita cerrar la brecha de la lucha contra la pobreza. En consecuencia, aquí se requiere el concurso de gente comprometida con los programas sociales. En ese tema yo me inscribo, o sea, en este tema ese es mi trabajo, ¿no? Entrar ahí a que las políticas sociales lleguen a la gente. Yo creo que si la población comprende ese tema, yo creo que podríamos tener alguna posibilidad de éxito en el Congreso.
Pero si la población no comprende, si todavía seguimos pensando que el país se divide, se polariza en dos grupos, entonces obviamente va a ser muy difícil poder llegar con estas propuestas al Congreso. O sea, yo creo que ahí tenemos que trabajar. Y un aspecto que es central es el tema del dengue. Por ejemplo, el dengue es una epidemia que ha matado ya en Iquitos 10 personas. Es una epidemia, hay más de 6.000 casos ya detectados y esto va como un reguero de pólvora. Es una enfermedad tropical. Es una enfermedad producida por un mosquito, la picadura de un mosquito que transmite un virus y esto produce enormes fiebres, dolores musculares, es como un resfrío pero muy poderoso que produce incluso hemorragias, dolores en las articulaciones, etcétera. Y esto finalmente pasa, es una fiebre de 3 a 5 días y luego pasa. Y pocos casos producen la muerte. Sin embargo, ahora ha habido una alta mortalidad, 10 casos en muy poco tiempo, menos de un mes, y la casuística es enorme. Y PPK, por ejemplo, ha vivido en la selva, sí, porque su padre estuvo en un leprosorio luchando contra la lepra. En Huancavelica ha vivido así PPK, es, ¿no? Y entonces en Cusco, en Quispicánchis. En Cusco también, ¿no? Entonces la idea de él era, oiga, doctor Cuba, ¿no? Vamos a ver el tema del dengue a la selva. Entonces es una preocupación que tenemos también nosotros. ¿Por qué? Porque ha habido abandono en los programas sociales. Ha habido abandono en las estrategias sanitarias, ha habido una dejadez por parte del gobierno en la lucha contra las epidemias, y lo hemos conversado. Cuando hablamos, ¿se acuerda?, de la peste bubónica, hablamos de la tuberculosis, hemos hablado, y fíjese el dengue, se nos ha venido el dengue con todo, y no hay respuesta. Tenemos que avanzar, en primer lugar, a una lucha frontal, primero, educativa, para cambiar los estilos de vida de la gente. Me hace enseña, doctor Cuba, para ir a un pequeño corte comercial. Perfecto. Y estamos regresando. Estamos con el doctor Herbert Cuba, candidato con el número 27 por la Alianza para el Gran Cambio. Y como siempre, estamos conversando con él de temas vinculados a la salud, a la prevención. Y específicamente estamos conversando sobre el dengue, que es una nueva enfermedad que está lamentablemente ingresando a nuestro país causando estragos, y seguramente en el siguiente segmento vamos a hablar de las medidas preventivas frente a esta enfermedad. Regresamos.